Hola a todos, un saludo muy especial, les habla César Augusto Silva Ramírez. Un saludo muy especial nuevamente para todas las personas que se han suscrito a mi canal y para las personas que no me conocen, pues yo soy médico veterinario zootecnista, especialista en sanidad animal y soy egresado a la Universidad de la Amazonía. En el video de hoy lo que quiero es recordar ciertos datos que en el transcurso de nuestra vida profesional y nuestra práctica privada se nos van olvidando o creemos que de pronto no tienen o carecen de importancia, pero nos pueden ayudar a sacar un buen diagnóstico, sacar adelante un buen tratamiento y obtener muy buenos resultados en nuestros casos clínicos. Ese es el video de hoy, quiero invitarlos que se queden aquí en mi canal. Bueno, como lo había dicho anteriormente en este video, lo que vamos a hacer es recordar ciertos puntos o datos importantes que en el día a día de nuestra práctica privada se nos han podido olvidar. Vamos a empezar por los que tienen que ver con la parte farmacológica. Entonces, uno de los primeros podríamos decir que los medicamentos hidrosolubles, estos medicamentos hidrosolubles tienden a ser eliminados o excretados por el cuerpo por la vía urinaria, por la vía renal. Y los medicamentos que son liposolubles tienden a ser excretados por la vía hepática, pasan a la bilis y salen en las heces. Asimismo, quiero recordarles que los medicamentos que son liposolubles se demoran un poco menos en ingresar a la célula y los medicamentos que son hidrosolubles se demoran un poco más al ingresar a la célula. Y esto se debe porque la capa que tiene las células, que es lipídica, se puede diluir fácilmente con los medicamentos que son liposolubles. Entonces un medicamento liposoluble es más asimilable y más rápido que un medicamento hidrosoluble. La concentración de los medicamentos veterinarios depende del peso que tenga de principio activo por ml de la solución. Es decir, si yo en un ml de un producto tengo de principio activo 10 miligramos, ese producto va a ser al 1%. Y si tengo en una solución 100 miligramos de un principio activo en un ml de esa solución, de ese producto farmacológico, quiere decir que yo tengo un producto al 10%. Y si en esa solución, en un ml de esa solución tengo 150 miligramos, quiere decir que ese producto es al 15%. Ahora lo que debemos es coger la tabla y subirla o bajarla. Es decir, si yo tengo un producto que en un ml tiene 100 miligramos es al 10%, pero si el producto tiene 90 miligramos en un ml es al 9%, pero si el producto tiene 200 miligramos en un ml es al 20%. Otro dato de farmacología importante es que los medicamentos que son tipo beta-lactámicos, donde vamos a incluir las penicilinas G naturales y las penicilinas sintéticas o semisintéticas, las penicilinas G naturales siempre las vamos a medir en unidades internacionales por kilogramo de peso del animal para realizar nuestros tratamientos. Y las penicilinas semisintéticas y sintéticas, estas no se van a medir en unidades internacionales por kilo de nuestro paciente, se van a medir en miligramos por kilogramo de nuestro paciente. Las penicilinas G naturales se utilizan para pequeñas especies entre 11.000 a 22.000 unidades internacionales, siendo 11.000 algunos artículos recomendados que 11.000 pueden llegar a ser terapéuticas. Y para animales grandes se maneja entre 22.000 y 44.000 unidades internacionales, siendo que si tenemos una enfermedad clostridial o de muerte súbita, podemos llegar a subir hasta 80.000 unidades internacionales o 60.000 unidades internacionales. Recordemos que las penicilinas no son tóxicas. Las penicilinas no son tóxicas. La única penicilina de las penicilinas G naturales que se puede administrar por vía endovenosa es la penicilina G sódica o también llamada en algunos países cristalina. La única penicilina que se puede administrar por vía endovenosa es la penicilina G sódica. En las soluciones que utilizamos para fluidoterapia, las soluciones isotónicas que encontramos en el mercado veterinario son la solución salina o cloruro de sodio al 0.9% y el lactato de Ringer. La solución glucosada más isotónica posible, lo más isotónico posible que encontramos fácilmente en el mercado es al 5%, lo más parecido a lo isotónico. Y quiero también recordarles que si nosotros estamos dentro de un proceso quirúrgico, a nuestro paciente, independientemente si es pequeño animal o grande animal, lo que nosotros debemos hacer infusión en líquidos es el lactato de Ringer.
porque él tiende a ser alcalinizante y la solución salina o el cloruro de sodio al 0.9% tiende a ser acidificante. Entonces, nuestro animal bajo el estado de productos anestésicos va a disminuir su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, y eso hace que la cantidad de desechos o dióxido de carbono que va a eliminar el animal no se elimine tan rápido y nos pueda causar o crear una acidosis. Entonces lo más recomendable es utilizar un lactato de Ringer para evitar estos procesos o que nos ocasione o se nos presente una acidosis. Para nosotros conocer la cantidad de medicamento que vamos a administrar, debemos recordar la siguiente fórmula: el peso del animal por los miligramos que vamos a utilizar de nuestro principio activo por kilo de ese animal, y eso lo vamos a dividir entre la concentración de nuestro producto. Un ejemplo que vamos a poner: vamos a trabajar con un producto que viene al 10%, que quiere decir que tiene 100 miligramos por ml y que el animal que tenemos pesa 30 kilos. Y que la farmacología nos dice que tenemos que utilizar 5 miligramos por kilo. Entonces lo que tenemos que hacer es 30 kilos que pesa el animal por 5 miligramos por kilo. Y eso lo dividimos entre la concentración del producto, que es al 10%. O sea, un ml tiene 100 miligramos. Y esto lo sacamos y nos da el resultado de dosis. En el siguiente ejemplo vamos a verlo. Es bueno recordar que la penicilina y la oxitetraciclina no tienen mucha compatibilidad. Entonces, cuando estemos realizando un tratamiento con oxitetraciclina y tal vez no nos dio resultado y no fue efectivo y queremos pasarnos a hacer un tratamiento con penicilinas o beta-lactámicos, debemos esperar por lo menos que pase la vida media de la oxitetraciclina para poder aplicar o administrar la penicilina. Si estas dos se unen o están conjuntas en el cuerpo en un tiempo muy cercano, las dos se van a inactivar y no vamos a tener ningún medicamento efectuando una acción, y nuestro paciente estará como si no hubiésemos administrado un producto en él. Pasando a otro tema, podemos recordar datos importantes de otras áreas de la medicina veterinaria. Por ejemplo, podemos recordar este dato que es muy importante: las bacterias que en una tinción de Gram se tiñen de rosa son bacterias Gram negativas, o sea, tienen pared delgada, y las bacterias que se tiñen de un púrpura o un azul fuerte son bacterias Gram positivas o tienen pared gruesa. Y las bacterias que no tienen pared las vamos a clasificar como Gram negativas. Si estamos en un proceso quirúrgico y dentro de nuestro protocolo de anestesia tenemos incluido el uso de antiinflamatorios, uno de los antiinflamatorios que podemos incluir en un proceso quirúrgico, el más recomendable sería el meloxicam, ya que el meloxicam no es inhibidor de tromboxanos que son necesarios para la coagulación, o sea que probablemente el tiempo de sangría no se nos va a aumentar. Podemos tener menos hemorragias utilizando un meloxicam que si nosotros utilizáramos o prescribiéramos otro tipo de AINES, podríamos aumentar la hemorragia después o dentro del proceso quirúrgico. Los macrólidos es un grupo antibiótico ideal para cuando tenemos microorganismos que son resistentes a las penicilinas. Después de que tengamos un microorganismo resistente a las penicilinas, sería bueno que prescribiéramos un macrólido. Recordemos también que los macrólidos no debemos prescribirlos en animales solípedos, o sea, en equinos. Los macrólidos en equinos no, pueden causar colitis y pueden llevar a nuestro animal o a nuestro paciente a una muerte súbita. En deshidrataciones causadas por vómito, debemos reponer con solución salina que tiende a ser acidificante. Y en diarreas causadas en deshidrataciones causadas por diarreas, debemos reponer en mayor cantidad lactato de Ringer. Él tiende a ser alcalinizante y la solución salina tiende a ser acidificante. Recordemos que cuando estamos haciendo
un tratamiento o prescribiendo un medicamento a un paciente que probablemente le hemos diagnosticado por ecografía una gastritis y que el animal está teniendo episodios de vómito. Lo ideal es administrar medicamentos endovenosos y que cuando él empiece a tolerarnos la vía oral, administrar los medicamentos por vía oral. Pero ojo, tener cuidado en algo. Si nosotros administramos, por ejemplo, para una gastritis, un omeprazol o ranitidina y posteriormente le vamos a dar una tableta de otro medicamento, lo más seguro es que el medicamento segundo que aplicamos no se vaya a absorber completamente, porque los medicamentos están creados para un tipo de pH del medio en el que van a caer o en el que lo vamos a poner. Entonces, la ranitidina y el omeprazol nos van a cambiar el pH del estómago y probablemente ese medicamento que dimos posterior al uso del omeprazol o la ranitidina no se va a absorber rápidamente. Va a tener factores que impidan la absorción de estos productos por el cambio del pH ocasionado por la ranitidina o el omeprazol. Las principales proteínas plasmáticas o las proteínas de la sangre son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, y ellas sirven como transporte de nuestros principios activos cuando llegan a la sangre. Así que un animal con hipoproteinemia, probablemente los medicamentos no van a ser transportados por todo el cuerpo de nuestro paciente en una forma que nosotros queremos o la forma más ideal, y el tratamiento no va a ser tan efectivo. Lo importante es contar con buena cantidad de proteínas, globulina, fibrinógeno y albúmina. Trombocitopenia es la disminución en un porcentaje normal de las plaquetas. Es decir, si yo debo tener 250 a 300 plaquetas en un estado normal y tengo menos de 250, tengo 60, 70, esto es trombocitopenia. Una buena recomendación es tener cuidado con el uso de los antiinflamatorios no esteroides en equinos. No superemos más de 3 días consecutivos de antiinflamatorio. Siempre hay que chequear nuestro animal para evitar problemas que tengan que ver o estén relacionados con el sistema digestivo. Podemos causar o crear una hemorragia muy fuerte. Cuando nos pasamos de dosis o nos pasamos de un régimen terapéutico que sea muy estrecho, o sea, que podemos aplicar un AINES ahora a las 8 de la mañana y a las 12 del día y a las 6 de la tarde y luego nuevamente a las 12 de la noche, así un régimen terapéutico estrecho con un poco margen de tiempo, por muchos días podemos causar heridas en el intestino de nuestro paciente y terminar con una hemorragia muy fuerte y que lo puede llevar a la muerte. La N-acetilcisteína es un principio activo que normalmente se prescribe para diluir y tratar de suavizar los mocos, el moco que produce un animal en una infección respiratoria, pero con dosis terapéuticas de 35 miligramos por kilogramo. Pero hay artículos científicos donde a 70 o incluso 100 miligramos por kilogramo puede llegar a ser nefroprotector e incluso proteger al sistema nervioso, proteger al corazón, al estómago y otros órganos. Recordar también que la enrofloxacina en equinos no va muy bien, causa fuertes dolores e inflamaciones articulares, y en pequeñas especies o en animales que están muy jóvenes puede inhibir la producción de sus cartílagos e impidiendo que los huesos crezcan y el animal pueda incluso disminuir o quedar un poco más pequeño de lo que venía programado genéticamente. Entonces la enrofloxacina en equinos no se puede administrar, o las personas que lo administren tienen que tener muchísimo cuidado. Yo recomiendo que mejor no la administren en equinos, y en pacientes que sean muy jóvenes tampoco es recomendable el uso de la enrofloxacina. La enrofloxacina viene al 5%, al 8%, al 10%, y creo que hay una que va hasta el 12%. Y también es un medicamento que no se encuentra en uso humano, solamente está creado hasta el momento para la medicina veterinaria. Los protocolos anestésicos tienen 4, al menos, o en otros países 5 puntos
para tener en cuenta. Un protocolo anestésico tiene que tener una evaluación de nuestro paciente inicialmente. Ahí se mirarán datos importantes como los cuadros hemáticos, otros exámenes radiográficos o ecográficos en la evaluación del paciente. Segundo, va la premedicación. Aquí vamos a utilizar medicamentos o principios activos que tranquilicen a nuestro paciente, que lo cambien de tener una percepción diferente al medio en el que se encuentran y que estén más tranquilos. Después de que el segundo paso es la premedicación, el tercer paso es la inducción anestésica. En este vamos a utilizar el medicamento general, específicamente un anestésico general que puede ser inhalado o puede ser de aplicación endovenosa. Después, el otro paso o el cuarto paso es el mantenimiento de la anestesia. Si no hemos acabado nuestra cirugía, si no hemos terminado nuestro proceso, podemos decirle a nuestro anestesiólogo que nos mantenga por otros 15 o 20 minutos a nuestro paciente en estado o en anestesia quirúrgica. Y por último, en la recuperación. En la recuperación dentro del protocolo anestésico vamos a tener diferentes puntos. Primero, podemos utilizar un antibiótico para evitar infecciones. Segundo, vamos a manejar el dolor de nuestro paciente. Y tercero, que podemos manejar el dolor de nuestro paciente con un AINES. Recuerden que habíamos hablado del meloxicam, que es preferencialmente selectivo y que no nos va a inhibir los tromboxanos, y lo podemos combinar con un opioide. Estos serían los 5 pasos de un protocolo anestésico. Primero, el estudio, la evaluación del paciente. Segundo, la premedicación o preanestesia. Tercero, la inducción anestésica. Cuarto, el mantenimiento si se requiere de nuestra anestesia. Y quinto, la recuperación. La replicación de los virus tiene 7 pasos. La replicación de los virus, el primer paso es adherirse a una célula. Después, el segundo paso es la penetración del virus al interior de esa célula. El tercer paso se llama desnudamiento, que es cuando el virus se desbarata por completo en diferentes partes. Cuarto, es cuando el virus le dice, por favor, replíqueme todas estas partes para yo volverme a armar. El otro paso es el ensamblaje, cuando todas las partes que la bacteria ha creado de ese virus se vuelven a unir para tener muchos más virus en el interior de la célula. El sexto paso es la maduración. Necesita ese virus que está en mucha cantidad, salieron muchos virus, se necesitan madurar y lo hacen en el interior de la célula. Y el último y el séptimo paso es la liberación, donde la célula sufre una lisis y muere. O el virus puede salir sin que la célula muera. Para los compañeros o colegas veterinarios que trabajan en pequeños, es bueno tener en cuenta que la hipoplasia dental en un canino nos debe orientar mucho a un diagnóstico de moquillo canino o enfermedad de distemper. Recuerden, la hipoplasia dental nos debe orientar hacia un diagnóstico de distemper canino o moquillo canino. Cuando estamos realizando una hidratación, recuerde que los pasos para hidratar a un paciente bien sería, el primer punto es la restitución de los líquidos que están perdidos, y eso se hace bajo una fórmula que calcula el porcentaje de la deshidratación por el peso del animal. Algunos veterinarios lo dividen en 100 para sacar en litros. El segundo punto es la cantidad o la dosis de mantenimiento. Para recordar las dosis de mantenimiento en especies pequeñas, en perros y en gatos, si tenemos un perro pequeño o un gatito, son 60 ml por kilo por cada 24 horas o por día. Si es un perro mediano, lo que necesita de dosis de mantenimiento son 50 ml por kilo en un día. Y si es un perro grande, lo que necesita 40 ml por kilo en un día. Si estamos hablando en especies grandes, hay un promedio. Pues en las especies grandes también tenemos animales que son jóvenes y animales que son adultos. En los jóvenes necesitan un poco más, podrían ser entre 100 a 120 ml por kilo en un día. Y si es un animal adulto, entre 80 y 100 ml por kilo en un día. Realmente yo en la práctica privada mía manejo, siendo en animales jóvenes o en animales adultos de especies mayores, manejo un promedio de 100 ml por kilo cada 24 horas. Y el tercer punto
es las pérdidas estimadas. Hay unos tratadistas que dicen, tomemos el primer punto, que es la dosis de rehidratación, dividámosla en 3 y esa porción la ponemos en dosis estimadas o en pérdidas estimadas. La sumatoria de esos 3 puntos, la de restitución de los líquidos, que se hace con el porcentaje, la de dosis de mantenimiento y la tercera, que es las pérdidas estimadas, nos dan un gran total, y ese total lo debemos repartir en 3 aplicaciones que dure cada una 8 horas. Eso se calcula es para 24 horas. Recuerden, la cantidad de líquido, si lo hacemos con la regla, con los 3 puntos, es lo mejor, es lo más ideal, y se hace para 24 horas. No podemos llegar a un animal a ponerle 20, 30 litros porque vamos a crear fácilmente un edema pulmonar y vamos a ahogar al animal. Y vamos a tener un animal o un paciente muerto. El uso de la metoclopramida puede ser controversial. Usted encuentra artículos donde dice que se presentan tics nerviosos, que crisis oculógiras, que pueden tener parálisis facial, que pueden tener nuestros pacientes reacciones extrapiramidales. Pero lo que yo quiero recordarles hoy es que la metoclopramida también puede servirnos como galactogogo, o sea, es un medicamento, una sustancia que nos puede aumentar la producción de leche materna. Las principales enfermedades reproductivas que afectan la ganadería son diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, parainfluenza bovina. Podemos tener ya bacterianas como la brucela, la leptospira, el toxoplasma, entre otras. La tríada anestésica nos proporciona a nosotros la anestesia quirúrgica. ¿Qué debemos tener con la tríada anestésica? Debemos garantizarle a nuestro paciente que va a tener relajación muscular, que va a tener inconsciencia y que va a tener analgesia. Si nosotros brindamos a nuestro paciente esas 3 partes, haciendo una tríada de relajación muscular, inconsciencia y analgesia, nosotros podemos obtener anestesia quirúrgica. Hasta aquí hemos llegado con este video que he realizado para recordar datos de medicina veterinaria. Les agradezco a todas las personas que se han suscrito a este canal. Muchas gracias por los me gusta, por los comentarios que han dejado. Les he podido responder a todos. A las personas que no se han suscrito, los invito para que se suscriban, para que activen la campana y no se pierdan de los videos que yo realizo como apoyo a nuestra práctica privada. Les recuerdo que les habló César Augusto Silva Ramírez, médico veterinario zootecnista, especialista en sanidad animal. Muchas gracias.